ayudando a que por lo menos el pueblo cubano pueda salir a las calles y tengamos el respaldo, porque ustedes ante sus narices están viendo. Espero que eventualmente el pueblo lo haga, pero si están viendo que nada pasa y mandaron su delegación allí, ¿qué cuesta que puedan hacer 1000 y pico de paroles humanitarios para los presos políticos en Cuba y sacarlos de ese infierno? Si en el 80 ustedes aceptaron aquí delincuentes, criminales, personas con problemas psiquiátricos, aceptaron muchas personas, para acá vinieron los buenos y los malos, y se los metió bien metido Fidel Castro aquí en este país. Entonces ahora, por naturaleza propia, por deseo de humanidad, para no seguir con la farsa que tienen con el pueblo cubano, lo que deberían es de hacer paroles humanitarios para todos esos presos políticos y sacarlos de Cuba. Y el que me venga a decir a mí, María Teresa, pero entonces si se va todo el mundo, se acaba. Bueno, señores, vamos a hacer una preguntita aquí también. Los que puedan estar hablando de esa manera, y yo misma que se los he dicho, dejar la patria no es la solución. Está la solución al salir de la puerta de la calle para afuera en contra de la dictadura. Pero cuando están saliendo a las calles no encuentran respaldo. Cuando esos mismos presos políticos están en las cárceles muriendo. Cuando están oyendo que no hay un levantamiento de un pueblo. Que los mismos presos políticos están viendo que sus propios familiares están reprimidos. Que no salen a las calles. Y que a ellos mismos van a las cárceles y los reprimen y le dicen, oye, dile a tu mujer que cuando venga a salir de nuevo la va a pagar. Que tú vas a pagar consecuencias aquí, y así van para el preso político y le dicen, te vamos a meter preso a tu mujer, o te vamos a meter preso a tu esposo, o a tu hijo, o al que tengan, y sigue la jugada de la dictadura como le da la gana aquí con todo el mundo. Entonces al final todo el mundo atado de pies y manos, con ley mordaza y con todo lo que le da la gana a la dictadura. Entonces cuando vemos una cosa como esa, sí, claro que sí, yo misma lo digo y se lo hablo a los congresos, que se muera, que se suiciden o que los maten, porque eso es lo que hace la dictadura. Se están riendo en la cara de todos nosotros, se están riendo en la cara de todos nosotros, porque verdaderamente las acciones sólidas se están planteando hace muchísimo tiempo y llevamos una pila de años, mis cubanos, planteando y no tomando una acción definitiva, que eventualmente, vuelvo y lo repito, vendrá, porque les voy a explicar una cosa. Yo no pierdo la fe. Yo no pierdo la fe ni pierdo la esperanza en mi pueblo. Están aquí en la lucha. No te deprimas porque tú veas ahora a 3 o 4 corriendo, están ahí jugándosela cada día, donde no ponen rostro, donde no son públicos, pero están haciendo cosas que ni ustedes mismos ven y se están haciendo en contra de la... Estoy aquí con ustedes, mis hermanos. Estoy aquí. Siempre pasando. Así que por favor, ayuden a mantenerla directa, compártanla en este momento que estamos acá. Por favor, le pido a los cubanos, señores, que están aquí en el exilio, que puedan comunicarse con los congresistas, que no les cuesta nada mandar correo electrónico, inundar el Congreso completo directamente con Biden, mandarle mensajes y pedirlo, oye, darle parol humanitario a estas personas que se están muriendo, pero parol humanitario urgente, que un papeleo lo haces ahora mismo, y un pasaje lo ponen ahora mismo, y un pasaporte lo resuelven también ahora mismo. Aquí cuando quieren resuelven. Que hagan lo que tienen que hacer, por lo menos para salvar vidas. Y que pare la complicidad que tiene este país con la dictadura. Que pare la complicidad ya, que pare el abuso. Como mismo les estaba diciendo, Cativo salió de la cárcel y me partió el alma. Delgadito como está, pero ¿sabe qué? No lo pudieron quebrar. Ahí lo tienen, ahí está firme, como les digo a ustedes, como mismo lo dijo Cativo, se cae uno hoy y que haya relevo, que se levante el otro, que no nos paren, que no pare la lucha contra la dictadura, que no te sientas cubano, que te tienes que deprimir ni separarte de la batalla, porque tú veas ahora unos cuantos cubanos corriendo por las calles en un maratón por los rusos. Los cubanos en Cuba siempre han estado engañados, los cubanos en Cuba se darán cuenta que nos vendieron nuestra patria, que firmaron un acuerdo de intervención de los rusos en Cuba, que todos los planes que tienen es convertir a Cuba en trinchera de Rusia. Ellos tienen todo calculado para seguir oprimiendo al pueblo cubano, para seguir viviendo de él. Nosotros tenemos que mantenernos fuertes. Y voy a aclarar una cosa muy importante. Enemigos míos, fíjense lo que voy a hablar para que quedemos claros, enemigos míos que yo pueda ver proyectados en contra de la dictadura y a favor del pueblo cubano, me sirven. Quiero que lo entiendan, me sirven. Esto lo quiero dejar claro. Enemigos míos, yo no soy enemiga de nadie. Yo soy enemiga de quien se vuelve enemigo mío y me obliga a atacarlo y a defenderme. Pero lo que haga en contra de la dictadura, a mí me sirve. Y en ese momentico y en ese pedacito ahí, somos iguales y estamos en lo mismo. Hoy por hoy, si yo puedo ver a una persona sentado en un lugar hablando y diciendo lo que tiene que decir por Cuba, a mí me sirve. Y eso lo apoyo. Eso lo apoyo porque al final está haciendo más que muchas personas que no están haciendo nada. Entonces es muy importante
importante, cualquier cubano ahora que hable en contra de la dictadura, en los lugares donde tiene que hablar y a favor del pueblo cubano, a María Teresa Rafaeli le sirve. Cualquier cubano que tome acciones determinantes en contra de la dictadura y a favor de la libertad del pueblo cubano, a María Teresa Rafaeli le sirve. Y eso no quiere decir que María Teresa Rafaeli no mantiene en un lado todo el daño que le han hecho y todo lo que le han hecho. Pero María Teresa Rafaeli es una sola. ¿Oyeron? Y el pueblo cubano son muchas personas, como siempre lo digo, el guardaespaldas de Canel. ¿Qué te pasa? Que no te sacrificas tú, uno solo, por muchos, porque el pueblo entero te recordaría con gran amor y con gran respeto. ¿Qué le pasa a los militares que no se sacrifican ellos para defender a un pueblo entero, que están ellos ahí para defenderlo? Yo espero que los militares cubanos se den cuenta que ahora mismo ellos están a riesgo de ser esclavos de los rusos también, que ahora mismo ellos deberían de estar organizándose. Vayan organizándose, militares cubanos, los que de verdad tengan vergüenza y principios y sepan salir a defender al pueblo, porque el pueblo eventualmente va a salir a las calles y el maratón que se va a dar allí no va a ser un maratón para los rusos precisamente, va a ser un maratón para sacarte a ti de allá adentro, Canel, para sacar a todo tu partido comunista, para sacarte de allá adentro a ti, Liz Cuesta, que estás en tu zona de confort, que no estás mirando lo que está pasando, que mira ahora a Giovanni Russell, mírale los 3 hijos que tiene, mírale los 3 hijos, pero entonces a lo mejor tú no querrás llorar en ver a los hijos tuyos sin padre, pero lo triste es que se van a quedar hasta sin madre, por asesino y por degenerado, por permitir el asesinato y el crimen en Cuba, el abuso, el terror que tienen implantado con todos los cubanos en Cuba. Lo que está pasando ahora mismo es triste. Muévanse, cubanos, y vamos a tomar acciones. Y a los cubanos que están aquí en el exilio de Miami, también se los digo, comuníquense, no cuesta nada, dejen saber lo que ya todo el mundo sabe, que se tomen acciones, pero no que se tomen acciones que no se vean, que se tomen acciones contundentes, que podamos ver nosotros las cartas de los congresistas escritas al gobierno de los Estados Unidos en reclamo por esta situación, las miles que puedan haber escrito, pero ahora mismo aclarando el problema que está pasando con Giovanni Russell y con todos los presos políticos que también están allí. Tienen un ejemplo bien claro, un hombre con 19 días en huelga de hambre. Es triste y criminal lo que está pasando. Un llamado a todos mis hermanos, compartan el mensaje, pónganlo, taguéenlo, pónganselo a todo el mundo. Como les digo, estoy bloqueada, no puedo compartir a los grupos, estoy por esta directa y por mi perfil personal es que estoy pudiendo escribirle. No les puedo comentar en nada, estoy bloqueada. Estoy bloqueada como la dictadura quiere, como todas las personas que se prestan a esto. Por favor, cuando María Teresa se decide algo, se decide de verdad. Las mentiras conmigo no caminan. Las mentiras conmigo no caminan, no las voy a aceptar jamás. Como mismo también digo que no voy a dar un paso atrás. El paso atrás todavía le falta mucho más al pueblo cubano para decepcionar a María Teresa Rafaeli. En este momento de mi vida, confío en mi pueblo cubano en Cuba, confío en él, confío en que se va a levantar, confío en que va a tener la fuerza, pero también, también quiero confiar en que el exilio sepa hacer las cosas verdaderamente importantes y necesarias para ayudar a que nuestro pueblo se levante, porque que el pueblo cubano se levante en lucha en contra de la dictadura depende de nosotros prácticamente un 98%. El que no lo quiera reconocer es porque no quiere. Quiero decirles, mis hermanos, que quería dejarles este mensaje a ustedes breve. Compártanlo a mi pueblo cubano, compártanlo, déjenlo saber, déjenle saber a mis hermanos en Cuba que no, que podrán algunas personas decepcionarse, pero habemos muchos que seguimos aquí creyendo en ellos, que creemos en ellos, que creemos que tienen fuerza, que creemos que tienen valor, que creemos que tienen dignidad, que no vamos a generalizar, que los cubanos con vergüenza y principios se mantengan firmes. Vuelvo de nuevo a recordarte, militar, tienes un llamado a salvar a tu pueblo, no a reprimirlo. Te lo voy a dejar aquí de tarea en tu mente y en tu conciencia. Es tiempo de pensar cómo salvar a la patria, cómo salvar a tu pueblo, cómo salvar a tus hijos y cómo salvarte tú mismo. Es tiempo ya de que los militares se sienten a hacer un plan de estrategia para saber que nosotros los cubanos podemos actuar en contra de esta dictadura y no permitir la bienvenida de más dictadores a nuestra patria. Basta ya, mis hermanos. Basta ya de hipocresía, basta ya de traiciones, basta ya de mentiras, basta ya de jugar con el dolor de un pueblo. Queremos una libertad completa y absoluta para el pueblo cubano. Queremos justicia para todos los presos políticos injustamente encarcelados después de esa revolución.
cubana, de esa dictadura cubana, de esa revolución que les robó a los cubanos todo, hasta los sueños se los robó. La vida, la tranquilidad, la paz, y que hoy al cabo de 60 y pico de años sigue haciendo daño, sigue matando, sigue llevando personas a la desesperación. Y a ellos no les importa, a ellos no les duele. Es tiempo, cubano, de hacer que les duela. Quiero que entiendan muy bien que los militares cubanos no pueden sentir miedo, que ya ustedes vieron el ejemplo de todos los militares que mataron cuando lo del COVID. Tienen que enfrentarse a todo, tienen que pensar estrategia, y como mismo le dicen al pueblo cubano que aprendan de lo que vivieron el 11 de julio, a ustedes militares le digo, aprendan de lo que vieron en el 11 de julio, para cuando lo vuelvan a ver, sepan que ese es el mensaje callado del pueblo cubano, reclamándole a ustedes que hagan la buena obra de poner su uniforme delante para poder defender a un pueblo. Así que militares cubanos en Cuba, miren lo que van a hacer. No queremos más mártires, queremos cubanos libres, pero hacer lo que tengan que hacer, si haya derramamiento de sangre. Si toca hacerlo, hay que hacerlo, porque los cubanos están en Cuba ahora mismo, a expensas de la guerra que va a hacer Rusia. La van a hacer y van a derramar sangre de muchos cubanos. De hecho, ya la están derramando porque cubanos, por querer ser libres, han decidido firmar un pacto con la muerte para irse para Ucrania porque piensan que la libertad la encuentran donde quiera. Cubanos que han decidido convertirse en asesinos para poder matar personas que buscan libertad. Entonces, ¿en qué estamos, cubanos? No, mis hermanos. Cuando ustedes están viendo esto, es tiempo de dar el paso que hay que dar. Es tiempo de hacer lo que tenemos que hacer. Pido nuevamente a los congresistas Marcos Rubio, María Elvira Salazar, por favor, todos los cubanoamericanos en la política, actúen a favor de esta situación que está pasando. Si no hay manera de que la dictadura quiera soltar a estos presos, ustedes más que nadie saben que no son delincuentes, no lo son. Y los que llevan 20 años y 30 años allí presos, yo pienso que pasó bastante tiempo para que hayan pagado su castigo, bastante. Si Biden está dejando entrar aquí a los criminales que han sido personas represoras de cubanos en Cuba y están aquí precisamente en Miami y entrando a Estados Unidos y entrando a Europa también, entonces a estas personas que me enseñen los crímenes que han hecho, el único crimen que cometieron fue pedir libertad. Gracias, mis hermanos, les pido apoyo, mándenle a esas plataformas, tienen ahí en el perfil mío están las plataformas, pero ustedes lo ponen y les va a aparecer. Mándenle, inundemos esto. Estoy hablando de algo muy claro. Si no me puedes escuchar porque te lo digo, entonces yo te lo voy a poner para que lo veas, para que por vergüenza te des cuenta que es necesario y obligatorio actuar. Y ahora este es el momento de actuar, mis hermanos. Este es el momento de actuar. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar acá. Que Dios continúe abriendo puertas para que puedan los guerreros unirse para enfrentar a esta dictadura satánica y malévola que está destruyendo a nuestro pueblo completo. Dios, patria, vida y libertad, mis hermanos, muchas gracias por estar aquí conmigo. Compartan el mensaje, que no vale de nada salir a hablarle unos minutos y que el mensaje no pueda llegar a nuestro pueblo cubano. Compartan el mensaje para nuestro pueblo, por encima de todas las cosas, por encima de todos los problemas, por encima de todas las diferencias. No paren todos de seguir esta lucha en contra de la dictadura, por la libertad y por la justicia. Muchas bendiciones a todos ustedes, mis hermanos, y no paren de luchar.